Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Agradezco al Señor porque nos permite estar reunidos una vez más en la casa de oración Aleluya. para alabar, para glorificar su bendito nombre. Amén. Dios. Quiero pedir perdón a Dios y a ustedes. Tuve un poquito de retraso y ya como que la fe me estaba falseando, porque desde ayer, desde anoche, cuando recibí el trabajo y era hasta Pensilvania, le digo, no voy a salir a tiempo. E incluso en la mañana le mandé un mensaje a nuestro pastor, pero trabajando y pidiendo a Dios, y yo sé que a Dios, para Él todo es posible, y gracias al Señor un poco atrasadito, pero no mental, hermano, sino del tiempo. Atrasadito con el tiempo, pero aquí estamos para darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Así de que sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que, bueno, nos hemos gozado, porque todavía vine a gozarme un ratito en las alabanzas. Y pues el gozo del cristiano no es por un ratito, amén. El gozo del cristiano es permanente, donde usted ande, donde usted esté. Usted anda alabando al Señor, usted se anda gozando, porque el Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida es lo que hace brotar ese gozo, esa paz. Gloria a Dios, amados hermanos. Así puestos de pie, les voy a invitar a que abra su Biblia. Aleluya. Déjame ver si no traje la lista del mercado por la prisa. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el libro de Efesios, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Efesios. Amén. Capítulo, hermanos, 6. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 10 y 11. Algo muy conocido, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen todos, amados hermanos? Gloria a Dios, amén. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos, Dios mío, alabar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Ahora te pido, Señor, esta palabra divina, Padre Santo, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones. Que sea usted, Padre glorioso, hablando a mi vida, a la vida de los presentes. Que su Espíritu Santo dé el discernimiento, el conocimiento de la palabra gloriosa. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu quien use mis labios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermanos. Aleluya. Me tiene paciencia unos minutos. Amén. Aleluya. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de desarrollar una pequeña enseñanza, amados hermanos. Yo sé que conocemos mucho estos versículos y es bien importante, amados hermanos, conocer de todo lo que nosotros tenemos derecho delante de la presencia de Dios. Es importante, hermanos, conocer con qué nosotros podemos defendernos ante las acechanzas del enemigo. El versículo que acabamos de leer, hermanos, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Tenemos, hermanos, aleluya, cada día luchas, batallas contra ese enemigo. Porque la lucha, dice la Biblia, del cristiano no es con carne ni sangre. Amén. O sea que usted no puede estar peleando con su vecino, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Porque no es esa la lucha a la que Dios nos ha llamado a pelear. Amén. Pero, hermanos, la palabra es tan maravillosa que nos explica, nos enseña. Este tema es bastante extenso, pero vamos a tratar de desarrollar las tres, hermanos, armas más poderosas que el cristiano, usted y yo, debemos tener para enfrentarnos, para vencer, para, hermanos, tratar de caminar en este camino angosto, porque el camino del evangelio no es fácil. Amén. El cristiano que dice, hermanos, vivir un evangelio que no tiene sufrimiento, no tiene tribulaciones, no pasa angustia, no tiene problemas, saber qué tipo de evangelio se puede estar viviendo de esa manera. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, seremos aborrecidos, tendremos, hermanos, muchas dificultades. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que renunciamos al pecado y nos cubrimos, nos llenamos con la presencia de Dios y dejamos que a través de su palabra Él nos limpia, hay un enemigo que está furioso contra su vida y la mía, luchando de todos los días para quitarnos la bendición que quiere darnos, para robarle el gozo, esa paz que Dios ha puesto en su corazón. Pero yo sé, amados hermanos, y si usted y yo estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar todo lo que Dios nos da para que nosotros podamos resistir. Amén. Los versículos que prosiguen hablan de toda la armadura de Dios. También Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo? Sometiéndose. Pero les dije, vamos a reducirlo, vamos a tratar de enfatizar las más esenciales que como cristianos debemos de tener. Gloria a Dios. Aleluya. Para poder vencer, amados hermanos, tenemos que pedir esa armadura, tenemos que pedir esa coraza. Y hoy vamos a conocer cómo la vamos a obtener y cómo la vamos a usar. Amén. Porque podemos obtenerla, podemos leer la Biblia, podemos doblar rodillas, ayunar, vigilar. Y yo sé que es bueno, su vida espiritual se fortalece. Amén. Adquirimos conocimiento, adquirimos la llenura del Espíritu Santo. Pero también es importante, amados hermanos, que nosotros podamos ejercer, podamos practicar lo que en realidad estamos aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Una de ellas, de las que vamos a analizar, amados hermanos, algo que el enemigo le huye, que el enemigo, hermanos, aleluya, se aleja de la vida del cristiano. Cuando sabemos usar, cuando sabemos meditar, cuando, hermanos, dejamos entrar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos. O sea que si usted es un cristiano, pero no porque hable mucho, Satanás le va a temblar, sino porque, hermanos, se alimente, se sustente, dedique tiempo a la palabra de Dios. Si no, hermanos, cuando usted estudia la Biblia, se concentra en ella, la escudriña, la medita, la hace propia de su vida. Amén.
Cuando nosotros abrimos la Biblia y decimos desde que la abrimos, voy a ver qué Dios me va a decir en mi vida. Voy a ver qué Dios quiere que yo haga. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, amados hermanos, y empezamos a decir, no, pues yo voy a buscar a ver por dónde le doy a mi hermano, a mi hermana, no. Cuando empezamos, hermanos, a transversar la Biblia y empezamos a buscar, aleluya, maneras como quizás dañar sentimientos o corazones, cuando leemos la Biblia con un mal propósito, no estamos adquiriendo el conocimiento, ni estamos haciendo buen uso de ella. Por lo que le puedo decir y asegurar, puede pasar 24 horas leyendo la Biblia, pero si no tiene un objetivo, un propósito agradable delante de Dios, esa palabra no va a hacer efecto en su vida. Esa palabra no va a entrar en su corazón. ¿Y sabe por qué Satanás huye, tiembla a la palabra de Dios? Número 1, porque la palabra de Dios lo describe. ¿Cómo puede usted conocer a su enemigo si no lo conoce, no lo describe, no sabe qué es, cómo hace, quién es? Pero a través de la Biblia nosotros conocemos quién es nuestro enemigo. Nosotros conocemos con quién estamos peleando día con día. Y repito, no es con su vecino, no es con su esposo. Y Cecil lo está haciendo, arrepiéntase en esta noche, amén. Amén, gloria a Dios. Estamos, hermanos, aleluya, enfrentándonos con ese enemigo. Pero es importante para vencerlo, conocer. Y la palabra de Dios, amados hermanos, describe quién es Satanás. Solo le voy a dar citas y usted lo puede leer despacio en su casa porque no ajusta el tiempo para desarrollarlo todo. Pero dice, hermanos, en Ezequiel en el capítulo 28 del 12 al 19, allí, hermanos, describe quién era Satanás y quién es ahora Satanás, amén. Y no es como lo pintan, no es como aparece, hermanos, en las caricaturas, en las figuras, en los pichingos, dicen los catrachos, amén, Dios bendiga a los hondureños. No es así, hermanos. Lo hacen con cuernos, lo hacen con cola y toda la cosa. Y si usted lee esta cita que le acabo de dar, dice que era alguien hermoso, era alguien de mucho poder, de mucha potestad. Aleluya. Pero a través de eso, hermanos, nosotros empezamos a conocerlo. Porque yo sé que podemos tener quizás mucho tiempo dentro del Evangelio, pero si estamos nomás, amados hermanos, no, pues yo voy al culto, canto, oro, voy a la vigilia, voy al ayuno, pero si no dedicamos el tiempo a leer la palabra de Dios, usted no sabe ni quién es Satanás, ni con quién está luchando. Usted no conoce. ¿Y cómo puede vencer a alguien que no lo ha conocido? Amén. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es estudiando la palabra de Dios. Pero repito, cuando abramos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer, yo no sé usted y no lo digo por vanagloria, pero yo lo que hago primero es orar aunque sea 5 o 10 minutos. Y le digo, Señor, permíteme abrir tu palabra y enséñame. Que 2 o 3 versículos que lea, no importa, pero que eso que lea, que llegue a mi corazón y que Dios me revele el conocimiento, me revele a quién habla, qué me quiere decir. Sí, amén, gloria a Dios. Y es así como la vida del cristiano, amados hermanos, se va llenando de esa armadura. Amén. Y empieza a conocer con quién está batallando. Número 2, amados hermanos, en Isaías 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Ahí describe la rebelión de Satanás. O sea que allí ya se ve, hermanos, aleluya, esos versículos hablan y especifican por qué fue quitado del trono que él tenía, o del poder, o del lugar que él estaba ocupando ante la presencia de Dios. Dice, hermanos, que él empezó a sentirse grande, empezó a sentirse, aleluya, más poderoso que Dios. Y empezó con el yo, con el ego.
y voy a hacer esto y voy a estar aquí, voy a ser más grande que esto. Amén. Puede leerlo despacio. Y es allí donde dice que fue derribado. O sea que desde ese momento él perdió con el Señor. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, desde allí podemos entender y conocer que el enemigo era alguien especial antes. Así es. Pero por su rebelión, por sus maldades, por dejar entrar la maldad en su corazón, es ahí donde, hermanos, perdió todo lo que Dios le había dado. Y eso, amados hermanos, aparte de entender y conocer quién era Satanás y por qué fue derribado del trono del cielo donde moraba, eso nos ayuda también para que nosotros, amados hermanos, sepamos valorar, sepamos cuidar el tesoro que Dios ha puesto en sus manos. Aleluya. Sí, amén, ¿Y aleluya. cuál es ese tesoro? No le estoy hablando del carro del año, de la casa nueva que tiene, de la ropa de marca. No, le estoy hablando, amada iglesia, de conocer la palabra de Dios, de esa salvación que Dios ha dado. Es un gran tesoro que nadie en esta tierra lo puede dar. Y tenemos que cuidar de ello. Sí. Tenemos que mantenernos ahí. Y cada día esa es la lucha, es la batalla del cristiano. Por eso, amados hermanos, Satanás, cuando quiere combatir la vida del cristiano, pero si usted es una persona que se vive alimentando de la palabra de Dios, tiene la autoridad para cerrarle las puertas. Sí, amén. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero muchas veces, hermanos, cuando el enemigo, aleluya, cuando una persona poseída por el demonio empieza, hermanos, a quererle evadir su mente, empieza a quererlo hacerlo cambiar de dirección. ¿Y qué estás haciendo allí? Que esos pastores nomás quieren que lo mantengas, que mira, o sea, hermanos, es Satanás en esa persona. Pero cuando usted ha estudiado la palabra de Dios y empieza a hablarle a través de la palabra de Dios, ese enemigo huye. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone en su boca lo que estudia. Dios pone en usted el conocimiento para poder defenderse, para poder, hermanos, resistir. Porque si a usted llegan y le dicen, mira, explícame, ¿qué es ser un cristiano? Si usted nunca ha leído la Biblia. Ah, no, yo lo que sé que es cristiano porque voy al culto y voy a cantar. Amén. Hermanos, habemos muchos en ese sentido. Cierto, aleluya. Que tenemos tiempos a veces, pero no sabemos quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no dedicamos el tiempo a la palabra de Dios. Porque no leemos la palabra de Dios. Y si la leemos, nomás solo para que nos vean con la Biblia abierta. Amén. Señor, aleluya. Pero su mente y su corazón está Volando. en otros lados. Es importante, amados hermanos, el poder tomar ese hábito en nosotros y saber la importancia que tiene adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted se enfrenta a cualquier persona de distintas doctrinas erróneas, usted tiene la capacidad. No va a ir y le va a decir, no, espérame, te voy a dar el número del pastor y habla con él. Pero si usted, ¿qué es entonces? Amén. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Gloria al Señor. Aleluya. En Juan 8:44, Jesús lo titula a Satanás como el padre de la mentira. Dios bendiga a los que mentimos. Ya conocemos a nuestro Padre, amén. Dios nos ayude. Jesús lo describe como el padre de la mentira. Y allí, hermanos,
el efecto de la palabra de Dios. El enemigo, cuando ve un cristiano sometido, un cristiano, amada iglesia, que se empeñan en la lectura bíblica, se empeñan en conocer más a fondo la palabra de Dios, el enemigo tiembla para acercársela. El enemigo, hermanos, si se le acerca, pero usted está preparado, usted está apto, usted está capacitado a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde usted logra vencer esos dardos que el enemigo lanza a su mente y a su corazón. Porque mire, hermanos, hay personas en este mundo que conocen más Biblia que nosotros, los cristianos. Hay personas, amado hermano, que conocen mucho, lamentablemente, que no la practican, no la ponen por obra. Por lo tanto, amado hermano, si usted y yo la leemos, pero también pedimos a Dios el discernimiento, la sabiduría, y decirle: Señor, yo quiero ir practicando tu palabra, yo quiero no solo leerla, sino que grabarla en mi corazón y empezar a hacer las cosas que dices a través de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios hay que leerla, hay que, hermanos, aleluya, entenderla, y también hay que obedecerla, porque ahí está la clave. Porque le repito, hay muchos que saben Biblia, pero andan hundidos en el pecado, andan en la maldad. Pero porque la palabra de Dios, hermanos, solo la leen, pero no la obedecen, no la practican, no la ponen por obra. De nada sirve, amados hermanos, que se aprenda de Génesis a Apocalipsis, pero si en obediencia no tenemos nada, Sí, así es. de nada sirve. Sí, Señor. Y ahí donde Satanás nos agarra, somos presa fácil, amén. Conoce la Biblia, pero en su corazón no anda nada de palabra, no sabe nada, no guarda la palabra de Dios, no obedece a la palabra de Dios. Sí, amén. Y somos presa fácil del enemigo. Aleluya. Por eso, amada iglesia, es importante que nosotros tomemos esa armadura de Dios. Y si no lo hacía desde mañana en adelante, puede empezar a hacerlo, a buscar más la presencia de Dios, a meterse, hermanos, profundamente en la palabra del Señor. Y yo sé que da sueño, yo sé que da pereza, pero si agarra un crucigrama, pasa 2 horas y no lo termina, y todavía sigue, hermanos, aleluya, queriendo hacerlo, ¿sí o no? Agarra la revista de TV Noel, amén. Si hasta la pasta la lee 3 veces y no se cansa. Gloria a Dios. Pero es la artimaña del enemigo. Sí, amén. Y se lo digo por experiencia. Si a veces, hermanos, es abriendo la Biblia y ya empieza uno, no tiene sueño, pero ya empieza a darle sueño. Y empieza a bostecear. Pero échese en que sea bique en los ojos, hermanos, y ya va a ver que va a hacer efecto. Gloria a Dios. Es importante, amados hermanos, que conozcamos a fondo la palabra de Dios, porque de esa manera el cristiano alimenta su alma. Ya no seamos unos religiosos más. No, lo que dicen allí, esto es suficiente. Yo me puedo equivocar, el pastor se puede equivocar. Sí, Señor. Y todos aquí estamos aprendiendo. Yo les he dicho, si usted haya algo que yo me equivoqué, acérquese y dígame. Yo con mucho amor y respeto le voy a aceptar. Sí, amén, aleluya. Porque quiero aprender de la palabra de Dios. Sí, así es, gloria a Dios. Quiero aprender, hermanos, y adquirir conocimiento, y así usted también. Es bien importante, amada iglesia, Sí, amén. el conocer y entender y adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios, hermanos, nos conduce a la vida eterna. Por eso, hermanos, el enemigo le pone miles de excusas, miles de dificultades, le pone miles de pretextos para que usted no lea la Biblia.
Yo no sé si a usted le ha pasado, a leer la Biblia va y le llaman y le sale un compromiso. Ajá. Cierto. Abre la Biblia y se acuerda que iba a hacer otra cosa. Sí. Está en el sofá, está en una silla, está en una hamaca y todo bien. Amén. Son estrategias del enemigo. Sí, es cierto, aleluya. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted adquiera conocimiento. Él no quiere que se dé cuenta de las maravillas que aquí nos encontramos de la palabra de Dios. Él no quiere que usted sea lleno de la palabra de Dios. Él no quiere que alimente su alma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 13 al 17. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Aleluya. Por eso Satanás, hermanos, le huye. Satanás, hermanos, es un arma espiritual del cristiano, el llenarse de la palabra de Dios, porque conoce que por medio de ella nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, porque esta palabra es la que nos conduce. Amén. Esta palabra es la que nos dice qué debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. O sea que la palabra de Dios, amados hermanos, es nuestra guía para que nosotros alcancemos la vida eterna. ¿Y cuál es la lucha de Satanás? Que usted y yo no logremos esa corona de vida. Esa es la guerra de Satanás. Sabe y conoce que a través de ella usted y yo estamos conociendo y hemos conocido y seguiremos en el camino que conduce al trono de la gracia, a ganar esa corona de vida que Dios ha prometido. Por eso es que el enemigo, hermano, se opone y le pone miles de tropiezos a la vida del cristiano. Le parece aburrido, le parece de todo, amados hermanos, leer la palabra de Dios. Y no es nada raro, no es nada extraño. Son las artimañas del enemigo, que quiere impedirle que usted conozca el camino verdadero, quiere impedirle que usted conozca la verdad. ¿Por qué cree? Y yo no sé si ahora, pero en la religión no les permitían o no les permiten llevar Biblia y ni leerla, porque conocen, entienden, saben que cuando el ser humano abre la Biblia y empieza a pedirle a Dios, va a encontrar toda la verdad, porque lo dice el versículo, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, ese es lo que el enemigo no quiere en la vida del hombre, de la mujer. Es lo que el enemigo pretende, hermanos, detenerlo. Pero usted y yo somos hijos de Dios y sabemos, amada iglesia, que a través de la palabra nosotros
alcanzamos la vida eterna. Nosotros conocemos quién es Dios, conocemos qué quiere Dios de nosotros. Porque ahí está todo, amada iglesia, no necesita más. En la palabra de Dios va a encontrar todas las dudas que usted tenga referente a la salvación, a la vida eterna. No hay dónde perderse cuando usted y yo, amada iglesia, tenemos en nuestras manos la guía, que es la palabra de Dios. Pero a veces la tenemos nomás de adorno, solo para que adorne allí el gavetero, amén. Santo, aleluya. La tenemos y la traemos a la iglesia solo para que no nos digan, ve, ella es cristiano y sin Biblia. Amén, solo de adorno. Pero es importante, amados hermanos, porque la palabra de Dios es la que liberta, Sí, amén. es la que nos enseña, nos corrige. Gloria a Dios. Pero el problema es que no aceptamos a veces, amén. Sí, Y ese es otro tema. sí es cierto, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, aleluya, tal como dice la Biblia, es para redarguir, para enseñar, para exhortar, para enseñarnos. Sí, amén. Y eso es lo que a nosotros como cristianos a veces no nos gusta. Sí es Ah, cierto. no, yo voy a leer nomás la bienaventuranza, las promesas que Dios tiene para mí. Sí, pero lea también la contraparte. Todas las bendiciones, todas las promesas que Dios ha prometido en esta palabra son para usted y para mí. Pero también tenemos que obedecer esta palabra. Gloria a Y Dios. eso es lo que sucede, amados hermanos. Que no queremos recibir lo que desempeña la palabra de Dios en nuestra vida, sino que empezamos, hermanos, a distribuirla, ¿no? Este es para la hermana, para el hermano, para el fulano, para el pastor, para el líder. ¿Y usted? No le cayó nada. Le aseguro que fuera comida. Para mí, para mí, para mí. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que hacerla nuestra. Sí, amén. Yo se lo he dicho no solo una vez, cuando yo oigo la palabra de Dios, ya sea en un mensaje por la radio, en la tele, aquí en la iglesia, yo estoy captando y digo, quiero recibir algo de ahí. Sí, A mí me gusta escuchar, hermanos, predicaciones de muchos. En algunas aprendo lo bueno y en otras digo, wow, eso está erróneo, porque así es como uno va conociendo. sí es cierto, aleluya. Yo a veces escucho hasta el padre Huella, no el padre Toro, que dicen que sale por ahí. Sí, hermano. Pero ¿por qué? Porque me gusta escudriñar la palabra de Dios y empezar a conocer el engaño que está viviendo la humanidad. Cuando no abrimos la Biblia, sino que solo escuchamos y decimos como un animalito que hay en El Salvador, ¿no? El tenguereche, ¿cómo le llaman? Que solo mueve la cabeza. Amén. Sí, hermanos, eso sucede. Ah, no, si basta, si con oír una predicación yo me siento lleno. No, hermano, no es suficiente. Yo cada mensaje que escucho, yo después leo los versículos que han citado y empiezo a comparar y empiezo a pedir a Dios, dame la revelación. Porque no todo, hermanos, el que habla con sabiduría de Dios. Sí, Hay sí, sabiduría humana. Sí. Lo conocimos la vez pasada en una enseñanza, no sé si se recuerdan. Conocimos el tipo de sabiduría y hay mucho que tiene sabiduría, pero es humana. Sí es cierto, aleluya. Que porque fue a la universidad teológica y, hermanos, pero no hay nada de discernimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, amén, aleluya. Un conocimiento humano. Y a cualquiera engaña, son convincentes los mensajes a veces. Pero cuando usted lee la palabra y allí se empieza a dar cuenta, ahí empieza a conocer. Es bien importante, amada iglesia, que tomemos en cuenta todo eso. La palabra de Dios, hermanos, es cortante, dice la Biblia. Hebreos 4:12. Puede leerlo después despacio. Dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, es cortante, es eficaz.
parte, hermanos, hasta el pensamiento, dice la Biblia. Amén. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Que cuando usted, aleluya, empieza a adquirir, empieza a ser suya la palabra de Dios en su corazón, cuando su mente, cuando su corazón está lleno de palabra, aunque entre el enemigo, pero usted carga esa espada que corta, amén, los malos pensamientos, corta todo lo que el enemigo pueda llegar a su vida, y lo obtenemos a través de la palabra de Dios. Y es por lo mismo, amada iglesia, porque estamos viviendo los tiempos ya finales, donde ya la apostasía, el falso Cristo, ya todo está operando en este mundo, y cualquiera se la pinta bonito. No, Dios quiere solo el corazón. Hermano, el ser humano ha transversado las escrituras y mucha gente está siguiendo el camino equivocado. ¿Por qué? Porque no se empeña en leer la palabra de Dios. Sí, amén, aleluya. No conoce. Dice que es una espada cortante, de doble filo, corta los malos pensamientos. Por eso Satanás le tiembla. Sí, amén. Cuando usted, hermanos, cuando alguien llegue insultándolo, usted empieza a hablarle de la palabra de Dios y se va a dar cuenta que lo va a dejar callado, se va a ir. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la armadura que Dios le ha dado. Gloria al Señor. Amén, aleluya. La palabra de Dios, amados hermanos, es importantísimo en la vida del cristiano. Sí, amén. Si no sabe leer, hoy hasta existe Biblia en audio, hermano. Está fácil todo. O sea que hoy si no aprendemos de la palabra de Dios es porque no queremos. Y en paz, Dios es poderoso. Yo he escuchado muchos testimonios que los que no saben leer, no conocen ni la O, pero Dios les ayuda para leer la Biblia. Dios les enseña a leer. Sí, es cierto. Y es bien importante, hermano, o sea que no hay excusa para nosotros. No hay pretexto, sino, hermanos, todo es que nosotros tomemos ese hábito y empecemos a adquirir ese conocimiento, a decirle al Señor: quiero saber más de tu palabra, quiero conocer más de tu palabra. Y eso, hermanos, Dios, dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, ¿quién la tenemos que pedir? Es a Dios. Y Él nos la da. Sí, amén. Pero tenemos que pedirla. Sigamos adelante, hermanos, sobre el tema. Otra armadura poderosa que nos habla la Biblia, que nos ayuda a reprender, a retirar, a guerrear contra ese enemigo y vencerlo, es la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Jesucristo es, hermanos, algo que le tiembla al enemigo. Y sabe, hay buenas noticias. Usted y yo tenemos el ADN de Cristo. Sí, Señor, aleluya. Usted y yo tenemos la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia, amados hermanos, que Él nos compró a precio de sangre. Sí, Señor. La sangre de Jesucristo, hasta un coro dice, tiene poder, y lo acabamos de cantar. Amén. La sangre de Jesucristo, hermanos, aleluya, es una arma poderosa que si usted y yo la usamos con el conocimiento y la sabiduría del Dios Todopoderoso, no hay dardo que pueda vencer la vida del cristiano. No hay dardo que el diablo quiera entrar en su vida. Porque usted, por su cuerpo, ya no circula la sangre de su papá y su mamá, a ver si era borracho. Sino, hermanos, la sangre de Cristo Jesús. Estamos sellados, estamos comprados a precio de sangre. Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo.
Aleluya. Primera de Pedro 1:18. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre. Porque dice, hermanos, la palabra de Dios, que Él vino a pagar nuestras deudas, Él vino a pagar nuestras culpas. Él se entregó por nosotros, Él derramó su sangre para que hoy día podamos estar nosotros adorando y exaltando ese bendito nombre de Jesús. Esa sangre preciosa, amados hermanos, es el precio que usted y yo tenemos. Desde el momento que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Esa sangre preciosa, amados hermanos, la adquirimos cuando nos rendimos, nos humillamos ante la presencia de Dios. Porque esto no es para cualquiera, amén. Cierto, Él vino a morir por la humanidad entera. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a todos los que creyeron, Dios le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Él, amén. Somos hijos de Él, tenemos el ADN, tenemos esa sangre poderosa en nosotros. Aleluya. Y todo, hermanos, porque por la gracia de Dios, Dios nos encontró en donde no valíamos nada, donde nadie daba nada por nosotros, pero vino Cristo a entregar su vida en esa cruz del Calvario, y esas gotas de sangre son las que a usted y a mí nos tienen hoy en día adorando ese nombre que es sobre todo nombre. No valemos cualquier cosa, amados hermanos. Que el mundo diga, los cristianos no valen nada porque no saben, porque no conocen. Pero usted y yo valemos la sangre preciosa de Cristo. Somos limpios por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo vino a limpiarnos, dice la palabra de Dios, de todo pecado. Por eso aleluya, es una arma contra Satanás. Porque Él conoce los que somos sellados con el Espíritu de Dios. Él conoce, amada iglesia, cuando en su vida hay paz, cuando en su vida existe el amor de Cristo, cuando por su ser circula, amada iglesia, esa sangre preciosa. El enemigo conoce. Gloria a Cristo, aleluya. Yo no sé si usted ha escuchado, pero muchos testimonios de ex satanistas confirman que en todo el estudio que ellos le dan, dice que les dicen que pueden hacerle males a cualquiera, menos a un hijo de Dios, Sí, Señor. menos a un cristiano. ¿Por qué? Aleluya. Porque esa sangre preciosa, amados hermanos, es la que cubre todo nuestro ser. Sí, amén. Y la adquirimos cuando nosotros nos ubicamos delante de la presencia de Dios. Usted puede decir, pero ¿por qué hay cristianos que a veces es poseído, le caen los males? Algo está pasando en nuestra vida. Sí, Señor. Te puedo. La palabra de Dios es veraz. Dios no se equivoca, Dios no miente. Es cierto. Pero yo, ¿cómo puedo decir no a mi Cristo me protege? Y si soy más rebelde que los rebeldes, Aleluya. si soy más desobediente que los demás, o solo vengo a la iglesia nomás a hacer el número, a hacer el bulto, Santo Rey, aleluya. y en mi corazón no hay temor, no hay obediencia, no hay aleluya, no hay sometimiento ante la presencia de Dios, ahí no está el poder de Dios. Sí, amén, Y puede ser víctima. Señor. Tenemos, hermanos, aleluya, que reconocer
Y para adquirir la protección de Dios, tenemos que poner toda nuestra parte. No solo por el hecho de levantar la mano y decir acepto. No es simplemente eso. Ese es el principio. De ahí donde empieza a dar pasos. Pero para que usted, hermanos, pueda obtener toda la coraza de la armadura del Espíritu de Dios, es necesario aplicar estos pasos. La palabra de Dios, conocimiento, hacerla nuestra, obedecerla. Y así Dios, amada iglesia, cumple con sus promesas para sus hijos. Primera de Juan 1:7. Ahí cerquita. Gloria a Dios. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde... Sí, 1 Juan 1:7. Habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. 2:7. O 2:7, sí, perdón, 2:7 es. Estoy leyendo 2:7, ese es 1:7. Perdón, hermanos, que la vista me falla y por orgulloso no quiero usar lente. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si hemos, aleluya, hemos sido comprados a precio de sangre, esa sangre preciosa ha limpiado su vida y la mía de todo pecado. Pero ¿qué sucede a veces, hermanos, con la vida del cristiano? Que nos volvemos a ensuciar. Amén. Volvemos, hermanos, a querernos meter allí en ese lodo. La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. A través de la palabra de Dios. Dios cada día, hermanos, está obrando, está operando en nuestras vidas. Si nosotros le damos el espacio que se merece al Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando nosotros, amada iglesia, nuestro propósito es cada día ser limpios a través de esa sangre preciosa. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios puede hacerlo. Pero ¿qué significa? Que tenemos que permanecernos limpios, amén. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que, hermanos, buscar esa presencia divina y decirle: Señor, guárdame en tus manos poderosas. Pero a veces cometemos 1 y 2 y 3 veces en la misma situación. Y vivimos confiados, no, pues la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Sí, es cierto. Y Dios nos perdona, su amor, su misericordia es grande. Pero no es esa la vida del cristiano, amén. Porque Cristo, dice la Biblia, que una vez vino a morir en la cruz para limpiarnos, para perdonarnos, derramó su sangre una sola vez. ¿Y sabe qué significa esto? Cuando usted y yo, hermanos, aleluya, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, perdemos el temor y volvemos al pecado, estamos crucificando nuevamente a Jesucristo, al Hijo de Dios. Estamos, hermanos, aleluya, jugando y atentando con nuestra propia vida. La sangre de Cristo nos limpia. Usted y yo somos limpios por la sangre preciosa de Cristo, pero debemos de mantenernos ahí. Debemos de pedir a Dios, amada iglesia, para que nuestra vida no vuelva hacia atrás, en que esa es la lucha de Satanás. Y lo hace recordar hasta de amoríos pasados.
y que yo lo que hacía antes. Hermanos, quedó atrás. Usted y yo somos nueva criatura, dice la palabra de Dios, y debemos de valorar el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. La sangre de Cristo nos limpia. Y por eso Satanás, hermanos, pelea contra nosotros, contra la iglesia. Porque él quiere cada día llevarnos al pecado. Él quiere cada día, amada iglesia, llevarnos atrás de donde Dios nos sacó. Pero en esta hora usted y yo estamos conociendo de la palabra de Dios y estamos confiando en esa mano poderosa, porque nosotros solos no podemos hacer nada, pero con Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Gloria a Dios. Sigamos, hermanos. Número 3, la sangre de Cristo, aparte de limpiarnos, nos perdona. Amén. Dios, Jesucristo, a través de su sangre trajo el perdón para mi vida y la suya, de todo lo que habíamos hecho. Él pagó, hermanos, Él cargó con todas nuestras culpas. Por eso es que la sangre de Él fue derramada para limpiarnos y para perdonarnos. Pero el problema es que a veces, hermanos, queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Sí, amén. Es bien contradictorio. Y cada rato, Señor, perdóname. Dios mío, perdóname, pensé mal. Dios mío, perdóname, hablé mal. Dios mío, perdona. Pero cuando Dios te manda que pidas perdón, ahí a veces nos vemos serios. Sí, Amén. es cierto. Y a veces no queremos. Y sabe, amada iglesia, es una llave que abre las puertas de la bendición, que abre las puertas del conocimiento, que abre las puertas para el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Cuando usted limpia su corazón a través del perdón. Cuando usted, hermanos, desocupa esas cargas, es allí donde el Espíritu Santo puede morar en su vida. Y con libertad usted puede adorar, puede glorificar el nombre de Dios. Pero mientras existe una barrera, se lo digo por experiencia. Ya lo he contado, hermanos, un pequeño testimonio de mi vida. Yo luchaba, yo leía la Biblia, yo oraba y decía, ay Señor, ¿por qué no puedo afirmar mis pasos en tu obra? Pero había algo en mi corazón. Hasta que Dios me hizo entender y reconocer que tenía que limpiar mi corazón. Es ahí donde empieza Dios a obrar en su vida. Es bien importante, amados hermanos. Jesucristo, a través de su sangre, nos perdonó, nos limpió, nos hizo príncipes, sacerdotes, nos hizo hijos suyos. Hermanos, es una gran maravilla, es una bendición cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha dado y nos sigue dando hasta el día de hoy. Es importante darle la honra y la gloria al Dios que la merece. Yo no sé si usted, pero yo me siento feliz cuando empiezo a leer la Biblia y empiezo a conocer lo que Dios ha hecho por mí. Y digo, vale la pena adorar a Dios, vale la pena servir a Dios, vale la pena someternos en la presencia de Dios. Sí, amén. Es importante, amados hermanos. Dios nos ha dado tantas cosas que no las podemos obtener en ningún otro. Podemos tener dinero, riquezas, bienes de esta tierra, pero nada de eso le va a dar lo que Dios ha puesto en su corazón. Nada de eso, amada iglesia.
Por eso es que la Biblia aconseja y nos enseña que debemos de poner prioridad número 1 en nuestra vida, el Dios Todopoderoso. Que le demos a Dios lo que es de Dios. Que nos despojemos de todo. Que entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, todo ser totalmente al Señor. Porque Él es nuestra guía fiel. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, lo puede leer en su casa. Ahí dice, hermanos, que la sangre de Cristo nos perdonó, nos perdona, nos limpia y nos perdona de todo pecado. Por eso usted y yo, amada iglesia, debemos sentirnos seguros que vamos a alcanzar la vida eterna haciendo las cosas tal como Dios dice a través de su palabra. Porque usted y yo estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero guardemos ese tesoro precioso. No ensuciemos, dice Apocalipsis, nuestras vestiduras. Y no se trata del vestido del casamiento, no, hermanos, ese si quiere rómpalo. La vestidura espiritual, la vestidura interna de su alma. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en la última. Otra armadura poderosa, hermanos, para reprender, para resistir, para, hermanos, echar fuera el demonio. Es el nombre de Jesús. Amén. Hay multitud de versículos en la palabra de Dios en donde literalmente, hermanos, nos enseña que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús se sujeta todo demonio. Conocemos que Jesús dijo también que con el ayuno y la oración son bases fundamentales. Pero en el momento de la acción, en el momento, hermanos, de que usted quiera reprender al enemigo, puede usar cualquier nombre que no pasa nada. De Pedro, de Juan, de Judas, de quien que usted quiera y no pasa nada. Pero en el nombre de Jesús ahí está el poder. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hermanos, se puede reprender todo demonio. Y no solo eso, la Biblia nos habla que en el nombre de Jesús serán sanos los enfermos. Y muchas cosas, ¿por qué? Porque ahí está el poder, porque Jesús es el Dios Todopoderoso. Sí, amén, aleluya. Y en Él está toda la potestad que nos ha otorgado a los hijos suyos. El nombre de Jesús, hermanos. Si usted ha escuchado, si usted ha visto esto, hasta el católico lo usa, porque sabe y entiende, conoce que ahí está el poder, aunque lo usan mal. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, si usted ha leído aquel versículo donde dice que en aquel tiempo muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera, sanamos enfermos. Y Él les dirá: no los conozco. Y usted se preguntará: pero ¿y entonces por qué se manifestaba Dios y surgían los milagros? Pero porque el poder está en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que todo, hermanos, de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Si Dios le ha depositado un don en su vida de sanidad, de liberación, tiene que entender y conocer, amados hermanos, que la palabra de Dios enseña que no hay demonio que se resista al poder del nombre de Jesús. No hay demonio. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas
capítulo 10, versículo 17. Vamos a leerlo rapidito, tengo 5 minutos. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice, hermanos, los discípulos le decían que miraban caer, miraban huir a los demonios en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Amén, aleluya. Y no hay otra manera en la que pueda reprender al diablo si no es en el nombre de Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Es, hermanos, aleluya, maravilloso poder conocer todo esto. Gloria a Dios. Porque usted puede invocar cualquier otro nombre y el demonio sigue haciendo la fiesta. Pero invoca el nombre de Jesús, se va a dar cuenta. La Biblia no se equivoca. Y lo que la palabra de Dios ordena, eso se cumple. En el nombre de Jesús se reprende todo demonio, toda enfermedad, Sí, amén, aleluya. toda posesión del enemigo. Acuérdese de invocar el nombre de Jesús. Y voy a hacer una pequeña aclaración sobre esto, amados hermanos. Muchos, yo he escuchado, que dicen: hermano, yo me puse a reprender en lenguas. Déjeme decirle, no es bíblico. Y si usted lo encuentra, me lo dice alguna vez. No es bíblico. Reprender en lenguas no es bíblico. Y puede buscarlo. ¿Por qué? Porque primero, las lenguas es un don de Dios para la vida del cristiano. Y segundo, Satanás no entiende. Si no la entiende el que la habla, si no tiene el don de interpretarlas, mucho menos Satanás. Se lo explico. Si a mí un gringo me insulta, me regaña, yo le doy las gracias porque yo ni sé qué me está diciendo. Amén. Él me puede dar órdenes, pero como yo no le entiendo, yo no le voy a obedecer. Lo mismo sucede. Y eso lo he escuchado, hermanos, que reprenden lenguas y reprenden lenguas. No es bíblico. Reprenden el nombre de Jesús, y eso sí dice la palabra de Dios. Sí, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Obviamente, si está investida del poder de Dios y habla lengua, gloria a Dios. Sí, amén. Pero que va a reprender en lenguas, eso no es bíblico. No está en la palabra de Dios. Y hay un versículo, hermanos, que menciona en Marcos 16, 17, lo vamos a leer, porque posiblemente ahí es donde crea la confusión. Y que muchos dicen en eso, ¿no? Muchos dicen que reprender en lenguas. Marcos gloria a Dios. Quien me encuentre puede ayudarme. Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio. Punto y coma.
En mi nombre, dice la Biblia, echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Noé. En el nombre de Jesús. Punto y coma. Y dice, hablarán nuevas lenguas. O sea, el don de lenguas sí existe en la Biblia. Y Dios se lo da a quien Dios quiere. Pero no es para reprender demonios. Porque si usted lee detenidamente este versículo, hay un punto y coma. Echarán fuera demonios en mi nombre, punto y coma. Hablarán nuevas lenguas. O sea, está hablando esta palabra de Dios, de las potestades, de la autoridad que Dios le da al cristiano. Pero no especifica, no dice. Y no hay ningún versículo que diga que usted va a reprender en lenguas. Lo veo serio, pero estudie la Biblia. Y si lo encuentra, me dice. No es bíblico reprender en lenguas. Los demonios se reprenden y se sujetan únicamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el poder. ¿Qué dice Santiago cuando dice que vayan y oren por los enfermos? Que pongan las manos y en el nombre de Jesús el enfermo sanará. Amén. No hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres. O sea, el poder, la potestad está ahí. Es ahí donde se sujeta todo demonio. Y repito, no quiero dejar mal entendidos, el don de lengua existe y si usted las habla, gloria a Dios. Úselas conforme dice la Biblia y Dios lo va a bendecir y lo va a seguir usando. Pero que alguien le diga, hermana, reprende en lenguas, no es bíblico, no tiene fundamento. No tiene fundamento. Para ir concluyendo, hermanos, veamos Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, amén, sea de hechos o de palabra, lo dice la Biblia, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor, esperando que esta palabra quede en mi corazón, en su corazón. Y lo invito, estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios y se va a dar cuenta que ahí vamos a encontrar todas nuestras dudas. Ahí está todo lo que Dios quiere para con nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros para con Dios. No nos dejemos llevar de cualquier cosa. Tiene la Biblia, léala. Se lo dije al principio, no se crea de todo. Busque la palabra de Dios y allí va a encontrar toda la verdad. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Guíanos, Señor, cada día a través de tu Espíritu Santo. Bendice, fortalece la vida de cada uno, Señor. Abre nuestro conocimiento. Revela, Dios mío, ese discernimiento de tu palabra para adquirir conocimiento cada día, Dios mío. Poder enfrentarnos al enemigo que nos asedia todos los días de nuestra vida. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Que esta palabra, Dios mío, quede en nuestro corazón. Podamos, Dios mío, practicarla, ponerla por obra. Poder así alcanzar esa corona de vida eterna. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a dejar a nuestro pastor